Son las 7 de la mañana con 31 minutos y después de 5 años de discusión ya fue aprobada completamente en el Congreso la ley que iguala los derechos de padre y la madre en el cuidado de sus hijos para parejas separadas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se va a ir aplicando esta nueva normativa? Estamos con la jueza de familia, Gloria Negroni. Jueza, ¿cómo está usted? Buenos Magistrado, días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. ¿Cuál es la gran novedad que introduce esta ley? Se demoró harto tiempo, fue un proyecto del 2008 y ya está listo para ser promulgado. Sí, la verdad es que lo primero que quiero señalar es que este es un gran avance como país en términos de cómo se hacen y cómo se construye una ley que nos afecta a todos, que es para todos los chilenos, que es para los niños, que es para los padres de esos hijos y que en definitiva ha sido construida largamente, ¿no es cierto?, con un análisis exhaustivo desde la sociedad civil, por asociaciones de padres, de madres, ¿no es cierto?, y también precisamente por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en una labor conjunta. Yo creo que hay que agradecer en ese sentido lo que se ha hecho, porque realmente se hizo muy colaborativamente con mucho esfuerzo de parte de todas las instituciones. Esto es un gran avance en el sentido de que cambiamos, ¿no es cierto?, el paradigma y sacamos el foco desde los padres hacia los hijos. La idea es que en definitiva los padres sean capaces de ponerse de acuerdo en pro del beneficio de sus hijos, del interés superior, del mejor interés de los niños, ¿no es cierto?, desradicalizando sus posiciones, saliendo de su pensamiento estricto, ¿no es cierto?, de sus razones de por qué o cómo las cosas son mejores, para centrarlas, ¿no es cierto?, en el mejor interés de cada uno de los niños. Ahora, eso significa, porque lo que pasaba hoy día es que la madre tiene la prioridad a la hora de, si hay un desacuerdo entre los padres, de quién se queda con los niños. La ley le da prioridad a la madre y esta ley lo que cambia es que los pone al padre y la madre en igualdad de condiciones. ¿Qué pasa en la práctica? Porque uno ve tantos casos de padre y madre que no se pueden poner de acuerdo. ¿Quién va a decidir al final? Sigue siendo el juego, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que esta ley promueve la política de los acuerdos. Pone en primer término que las personas sean más conscientes, que seamos más conscientes, más responsables, que nos hagamos cargo de nuestras decisiones. Porque en definitiva lo que refuerza y modifica la ley es precisamente eso. Hoy día los adultos deben ponerse de acuerdo, las parejas deben ponerse de acuerdo, tomar una decisión de adultos que es separarse, y una vez que han tomado esa decisión, los niños permanecen con aquel de los padres con quien conviven. Eso es lo que está diciendo la ley, eso es lo que se modifica, y si no hay acuerdo entre los padres, entonces en ese lapso de no acuerdo quedan conviviendo con ese padre o esa madre, e incluso un tercero podría ser, porque hay muchos casos en que los niños no están con los padres o viven además de los padres con un abuelo, por ejemplo, y eso se ha tomado en cuenta en esta modificación legal, porque en definitiva lo que quiere la ley es que el niño sufra la menor cantidad de efectos nocivos de las decisiones de estos adultos. Entonces, una vez que ocurre eso y no se han puesto de acuerdo, el tema se judicializa, por supuesto, como ocurre en todos los casos en que no hay acuerdo, y allí será el juez el que tendrá que decidir. Pero además la ley da una serie de parámetros, nos entrega una serie de parámetros que están precisamente en pro del interés superior del niño, y nos dice, usted tendrá que fijarse entre la vinculación afectiva que tenía con cada uno de los padres para decidir si en definitiva va a quedarse con el padre, con la madre, la aptitud que tiene cada uno de los padres para colaborar con el otro. ¿Se le pregunta al hijo? La opinión expresada por el niño cuando esté en condiciones de dar una opinión, peritajes, etcétera, una serie de elementos, los acuerdos de los padres antes, durante y después de la separación. O sea, la verdad es que la ley de hoy día está muy por sobre lo que teníamos en la actualidad, ¿no es cierto? Y se centra precisamente en aquellos aspectos que son fundamentales para la vida del niño. Hay un tema que es el principio de corresponsabilidad, ¿no es cierto? Que dice que ambos padres vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. ¿Cómo se aplica eso y qué importancia tiene para el momento en que este tipo de disputas se pueden producir? La idea es que se entienda que siempre los padres son corresponsables, siempre tienen las mismas obligaciones y derechos frente a la crianza y educación. No porque se separen los padres, los hijos van a quedar en una condición disminuida con alguno de aquellos, en alguna de esas obligaciones y derechos. Entonces, lo que ocurría antes es que teníamos esta norma en el artículo 224 del Código Civil, pero luego se modificaba la situación cuando los padres se separaban y se establecía esta preferencia en favor de la madre. Hoy día esa preferencia no existe al tenor de
de la nueva ley y efectivamente los padres están en igualdad de condiciones y se entiende en el fondo, en la práctica, que una madre o un padre que se queda conviviendo con el niño o mientras no hay acuerdo, no podría tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, cambiar de colegio a su hijo por una decisión absolutamente personal, sin haber consultado al otro. No podría someter al niño a una operación, ¿no es cierto?, cualquier decisión importante en la vida del niño debe ser consultada con el otro padre porque son corresponsables. Y esa igualdad, en definitiva, es la que la ley reconoce muy en consonancia con la Constitución y con las convenciones internacionales. Finalmente, jueza, se fijan sanciones también aquí en esta ley, ¿no? Para uno de los si un progenitor, el que tiene a cargo a los niños, por ejemplo, denosta al otro. La verdad es que más que establecer sanciones son parámetros que el juez va a tener en cuenta, pero están expresados en la ley cuando, por ejemplo, se ha obstaculizado la relación directa y regular, el contacto con el otro padre por aquel que tiene el cuidado. Eso hoy día no tiene ningún castigo, digamos. No es que no tenga castigo. No va a tener castigo, pero es un elemento que va a ser tomado en cuenta por los jueces en el momento en la de tomar ley la lo decisión. dice, en la nueva ley lo dice expresamente. Perfecto. Dentro de estos parámetros que el juez tiene que tomar en cuenta está, además de lo que ya he señalado, por supuesto, el tema del pago de las pensiones alimenticias, que no es menor. Bien cortito de las Además pensiones alimenticias. Hay padres que plantean que, por ejemplo, cuando tienen un mes de vacaciones con sus hijos, y los tienen ellos, y la tuición la tiene la madre, pero el padre le sigue pagando mes a mes a la madre. Hay padres que plantean, bueno, estoy gastando el doble, porque le estoy pasando la plata que corresponde mes a mes a la madre que está sola o digamos, con quien sea, pero los hijos están con él y está gastando en la plata en él. Es que yo creo que hay que distinguir, porque si pensamos de marzo a diciembre está el colegio, y en las vacaciones no hay colegio. Hay colegios que pueden costar muy caros, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese dinero se prorratea de marzo a diciembre y ese es un monto, ¿no es cierto?, que no varía. Por supuesto que las vacaciones el monto disminuye, porque si yo estoy en vacaciones de verano el niño no tiene que pagar colegio y no tiene que ir a cumpleaños de los compañeros. Hay una serie de situaciones que hay que ir analizando caso a caso, pero yo creo que el gran avance finalmente es fortalecer la política de los acuerdos y no establecer preferencias que van en contra de esa formación de acuerdos. Le agradecemos muchísimo, magistrado, por haber estado esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días.